Bienvenidos. Hoy los invitamos a emprender un recorrido fascinante a través de los siglos para descubrir qué sucedió realmente detrás de los muros de los conventos, desde la Edad Media hasta el siglo X. A lo largo de este viaje, nos adentraremos en la vida de las monjas y desvelaremos secretos que permanecieron ocultos durante siglos. Es cierto que algunos religiosos mantuvieron reuniones secretas con hombres y que, en diversas ocasiones, cuando tuvieron la oportunidad de escapar del convento, se registraron episodios que desafiaban la vida austera que se esperaba de ellas. Hay relatos sorprendentes al final de esta historia que sugieren que algunas monjas recurrieron a métodos insospechados para satisfacer deseos ocultos. Pero, ¿cuánto de todo esto es realmente cierto? Antes de continuar, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Uno de los conventos más misteriosos en la historia es el de San Ambrosio, un lugar que, lejos de ser un modelo de recogimiento y devoción absoluta, fue escenario de eventos que desafiaban los principios religiosos establecidos. Dentro de sus muros, se tejieron intrigas, desobediencias y actos cuidadosamente ocultos de la vista pública para evitar escándalos que pudieran dañar la reputación de la Iglesia. Sin embargo, estos casos no fueron aislados. Los registros históricos demuestran que en muchos monasterios las reglas fueron violadas en secreto. Durante siglos se llevó una doble vida, donde la apariencia de fe y piedad era solo una fachada, mientras que debajo de ella se ocultaban historias de deseo, desobediencia y en algunos casos hasta escarnios a la vida monástica. Al final del video revelaremos los detalles más impactantes de estas historias que algunos prefieren mantener en la oscuridad. Todos hemos oído hablar de la vida monástica como una existencia marcada por la austeridad, la disciplina y el sacrificio. Pero, ¿qué significa realmente vivir una vida religiosa? ¿En qué consiste esta dedicación plena, que es uno de los pilares más fundamentales de la vocación monástica? A medida que profundizamos en estos temas, vamos a desenterrar relatos sorprendentes que podrían cambiar por completo la percepción que tenemos sobre esta vida de devoción. En los conventos, la vida aparentemente monótona estaba llena de tensiones internas. Las monjas, sometidas a un régimen estricto de oración, trabajo y obediencia, a menudo luchaban contra sus propios deseos y anhelos. En muchos casos, la clausura total a la que estaban sometidas se convirtió en una fuente de frustración, lo que empujó a algunas a actuar de manera que jamás habríamos imaginado. ¿Sabías que en algunos conventos las monjas encontraron formas sutiles de desafiar las normas impuestas? Esto va mucho más allá de lo que las crónicas históricas nos han contado. A lo largo de este video exploraremos casos documentados de desobediencia y rebeldía en la vida monástica, desvelando una realidad mucho más compleja que la que nos han enseñado. No solo hubo escarceos amorosos o deseos reprimidos, sino también luchas de poder y manipulación que trascendieron las paredes del convento, afectando incluso a las altas esferas de la Iglesia. Pero la historia no termina aquí. A medida que nos adentramos en los detalles de estos relatos, veremos cómo algunas monjas lograron encontrar vías para escapar, aunque fuera momentáneamente, de la vida que se les había impuesto. Algunas veces a través de artimañas ingeniosas, otras veces con una audacia que desafió el sistema en el que vivían. Estos actos, aunque en su mayoría ocultos por siglos, han salido a la luz gracias a estudios históricos recientes y relatos de aquellos que se atrevieron a romper el silencio. Y entonces, ¿qué ocurrió realmente tras las puertas de estos conventos? ¿Qué secretos ocultaban aquellos lugares que debían ser santuarios de pureza y obediencia? En este video te invitamos a descubrir los detalles más sorprendentes y los casos más desconocidos de la vida monástica, donde las reglas fueron quebrantadas y la devoción se transformó en algo inesperado. Acompáñanos hasta el final para conocer la historia completa. La renuncia a todo tipo de comodidad y placer personal era uno de los pilares fundamentales de la vida monástica. La castidad, en particular, se consideraba el voto más estricto y fundamental de todos. Sin embargo, cuando observamos la realidad de los conventos a lo largo de los siglos, descubrimos que esta vida de austeridad estaba lejos de ser tan simple como se nos ha hecho creer. De hecho, las comunidades monásticas a menudo mostraban una realidad mucho más compleja y contradictoria de lo que podría imaginarse. Las mujeres han existido desde el primer siglo de Cristo, pero fue durante la Edad Media cuando su número en los conventos creció de manera significativa.
Pero ¿quiénes eran esas mujeres detrás de los muros de los monasterios? Muchas ingresaron por su propia voluntad, buscando un refugio espiritual y la paz que la vida religiosa les ofrecía. Sin embargo, la gran mayoría no tuvo más opción que seguir este camino. Durante siglos, aquellas mujeres que no podían casarse o que carecían de medios económicos eran enviadas a los conventos como la única alternativa digna que la sociedad les brindaba. Pero no solo ellas fueron llevadas a estas instituciones. Los monasterios también se convirtieron en lugares de confinamiento para mujeres consideradas problemáticas o rebeldes, a quienes sus familias y la iglesia querían someter a un control estricto y reeducar, sometiéndolas a las reglas rigurosas del convento. Lo que no se sabía, sin embargo, es que la vida dentro de esos recintos era muy diferente a la imagen de paz, tranquilidad y armonía que la iglesia trataba de proyectar al mundo exterior. La vida en el convento estaba lejos de ser idílica o serena. Las monjas vivían bajo una estricta disciplina que abarcaba desde sus pensamientos hasta sus acciones, limitando su libertad de manera absoluta. Todo estaba regido por un riguroso cronograma diario, que no se organizaba de acuerdo con los días del calendario, sino que era dictado por las horas de oración y las obligaciones religiosas. El día comenzaba temprano, alrededor de las 6 de la mañana, con largas y exhaustivas sesiones de oración, que requerían toda su concentración y devoción. Tras estos momentos de conexión espiritual, las monjas no tenían tiempo para descansar. La vida dentro de los conventos estaba marcada por una jornada de trabajo físico arduo. Pasaban al menos 5 o 6 horas diarias en tareas que iban desde el cultivo de los campos, la fabricación de ropa, la enseñanza de los más jóvenes e incluso la preparación de los alimentos, lo que formaba parte esencial de su rutina. Estas actividades no solo ocupaban gran parte de su tiempo, sino que también las mantenían físicamente agotadas. Lo que a menudo se oculta es que, a pesar de la aparente devoción y austeridad de estas mujeres, los conventos también fueron escenarios de tensiones, deseos reprimidos y hasta rebeliones. Las monjas, aunque obligadas a una vida de total sumisión, también eran seres humanos con sus propios sentimientos y deseos. Algunas, presionadas por las restricciones de la vida monástica, buscaron maneras de desafiar las normas y encontrar una salida a sus deseos ocultos. Esto generó una realidad mucho más compleja dentro de los conventos que la imagen tradicional de una vida de oración y sacrificio. Con el paso de los siglos, el relato sobre la vida monástica y la imagen de las monjas ha sido distorsionada y muchas veces silenciada. Sin embargo, al investigar con más detalle estos lugares y las historias de las mujeres que los habitaron, descubrimos una historia mucho más intrincada, llena de luchas internas, deseos ocultos y en muchos casos rebeldías contra el sistema. La vida en el convento no solo fue una prueba de devoción, sino también un escenario de desobediencia y de esfuerzos por encontrar un equilibrio entre la disciplina religiosa y las necesidades humanas más profundas. Aunque la sociedad de la época relegaba a las mujeres al margen del conocimiento, en el seno de los conventos se les permitía aprender a leer y escribir, aunque solo por un par de horas al día. Durante este tiempo, las monjas dedicaban parte de su jornada a la alfabetización, un privilegio que muy pocas mujeres fuera de los monasterios podían disfrutar. Este acceso al saber les otorgaba un poder limitado pero significativo, ya que podían almacenar y transmitir conocimientos que de otro modo habrían quedado ocultos, dejando secretos del pasado a resguardo en la penumbra de los muros del convento. Si deseas seguir descubriendo historias ocultas y escándalos olvidados que intentaron borrar las verdades que fueron silenciadas por siglos, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para ser el primero en conocer más misterios impactantes de nuestra historia. A pesar de las largas horas de trabajo y el sacrificio constante que exigía la vida monástica, las monjas no recibían compensación alguna por sus esfuerzos. Aunque no eran consideradas esclavas, las mujeres dentro del convento disfrutaban de ciertos privilegios que las diferenciaban de muchas otras mujeres de la época, tales como el acceso a alimentos frescos, ya que cultivaban sus propias tierras. Sin embargo, esa pequeña libertad no hacía que la austeridad fuera menos estricta. Las monjas no podían poseer bienes personales, ni objetos que pudieran fomentar algún tipo de apego material, pues todo en sus vidas debía estar al servicio de su vocación religiosa. Sin embargo, como ocurre en cualquier sociedad, la naturaleza humana encuentra formas de desafiar las imposiciones. Algunas monjas, sometidas a reglas rigurosas y a la constante vigilancia,
comenzaron a encontrar maneras discretas de eludir las normas del convento. Estos pequeños desvíos, que parecían inofensivos a simple vista, incluían la posesión de objetos como joyas simples o pergaminos que se obtenían de forma clandestina. También se dieron casos en los que algunas monjas procuraban productos que no estaban permitidos, como telas lujosas o especias, elementos que no solo eran considerados un lujo, sino que también representaban una forma de escapar, aunque fuera temporalmente, de la severidad de la vida conventual. A medida que el tiempo pasaba, estos pequeños actos de transgresión se fueron acumulando y las monjas comenzaron a desarrollar redes informales de intercambio y solidaridad dentro de los muros de los monasterios. Estos actos de rebeldía silenciosa permitieron que, por breves momentos, pudieran disfrutar de placeres simples que les eran negados por las estrictas normas que regían su vida. Sin embargo, estos comportamientos no solo se limitaban a objetos materiales. Algunas monjas, cansadas de la vida monástica, comenzaron a encontrar formas de desafiar las restricciones que les impedían experimentar la vida fuera de los muros del convento, lo que les dio una sensación de libertad, aunque fuera fugaz. Es así como, a pesar de vivir bajo una estricta disciplina religiosa, las monjas hallaban pequeños espacios de resistencia en los que se podía vislumbrar su humanidad y deseo de autonomía, ocultos bajo la fachada de la obediencia y el sacrificio. Estos actos secretos que se mantenían ocultos de la vista pública eran la prueba de que, a pesar de las imposiciones sociales y religiosas, la lucha por el control sobre sus propias vidas nunca cesó. Sin embargo, el voto más difícil de cumplir no era la pobreza, sino la castidad. Las prohibiciones eran absolutas, pero los impulsos naturales de afecto y deseo no podían ser erradicados por completo. A pesar de estar en un entorno diseñado para la expiación de pecados, algunas monjas, incapaces de reprimir sus sentimientos más profundos, tomaron una decisión drástica: abandonar la vida monástica. Muchos de estos escapes ocurrieron tras encuentros furtivos con hombres que rondaban cerca de los conventos. A veces, incluso un simple intercambio de miradas era suficiente para encender una chispa de una pasión prohibida. Cuando el deseo emergía, quedaba solo una opción: esperar la oportunidad correcta. Durante festivales o eventos religiosos públicos, algunas monjas lograban mezclarse con la multitud y desaparecer sin dejar rastro, abandonando para siempre las paredes que las habían mantenido prisioneras de una vida de reclusión. Pero ¿qué ocurría con aquellas que, por miedo o por falta de oportunidad, no se atrevían a huir? Para muchas de ellas, la única alternativa era encontrar refugio en los rincones más privados del convento. Durante el día, con la vigilancia constante de las superiores y el bullicio de oraciones y tareas diarias, era casi imposible encontrar momentos de privacidad. Sin embargo, con la llegada de la noche, las reglas parecían relajarse, y las oportunidades para evadir el voto de castidad aumentaban significativamente. Un factor facilitaba estos encuentros. Los conventos de monjas generalmente estaban ubicados frente a los monasterios de monjes. Esto permitía que ambos grupos se vieran con frecuencia, aunque fuera a la distancia. Basta una repetida mirada o un gesto discreto para identificar a un posible cómplice en la otra parte del muro. La conexión visual era solo el principio, y la clave para la comunicación furtiva sin levantar sospechas residía en el ingenio de las monjas y monjes. Para evitar levantar la más mínima duda, utilizaron señales sutiles, palabras o frases disimuladas en las oraciones, miradas acompañadas de pequeños gestos o incluso cambios en las rutinas de los cultos. Los encuentros eran cuidadosamente orquestados para que no quedara rastro de su transgresión. Algunas incluso comenzaron a comunicarse a través de objetos simbólicos. Una carta secreta dentro de un libro de rezos, un trozo de tela con bordados que solo ellos podían entender, o la entrega de un rosario especial eran métodos ingeniosos para coordinar sus escapes o encuentros clandestinos. Esos pequeños actos de desafío demostraban cómo, incluso en el entorno más riguroso, las emociones humanas y el deseo de libertad podían encontrar un espacio donde florecer. Para muchas de las que se mantenían dentro de los conventos, la vida seguía siendo una batalla constante entre el cumplimiento de los votos y la lucha por la autodeterminación. Sin embargo, la constante vigilancia y las estrictas reglas no eran suficientes para sofocar la necesidad humana de conexión, afecto y, sobre todo, amor. Algunas monjas encendían una vela cerca de la ventana de su celda, una luz discreta que, a simple vista, parecía ser algo trivial, pero en realidad era un mensaje secreto,
un código silencioso dirigido a aquellos que sabían interpretar su verdadero propósito. Cuando el monje elegido detectaba la señal, comprendía inmediatamente lo que debía hacer. Sin que nadie lo advirtiera, se deslizaba sigilosamente hacia el lugar acordado, listo para el encuentro clandestino. Lo más intrigante es que, incluso en medio de estos encuentros prohibidos, existían reglas que debían seguirse a la perfección. La vela debía mantenerse encendida durante toda la duración del encuentro, y ninguno de los dos podía conservar su vestimenta. Este tipo de prácticas no surgieron por azar, sino que se originaron a partir de estrictas normativas establecidas en 1079, las cuales buscaban prevenir la creación de vínculos demasiado cercanos entre las monjas. En un esfuerzo por reducir la intimidad, las monjas compartían grandes dormitorios, en los que se eliminaba cualquier posibilidad de privacidad o vínculos personales. Sin embargo, estos encuentros secretos eran solo una pequeña parte de los oscuros secretos que se ocultaban tras las paredes de los conventos. A lo largo de la historia, algunos monasterios fueron escenario de tales eventos escandalosos que, a pesar de los intentos de la Iglesia por borrarlos de la memoria colectiva, terminaron saliendo a la luz. Uno de los casos más notorios fue el del monasterio católico de San Ambrosio, que en el siglo X alcanzó una gran notoriedad por sus prácticas polémicas. Sin embargo, la historia completa de este enigmático convento romano es poco conocida, lo que añade un toque aún más fascinante a la narración: el velo de misterio que envolvía al monasterio de San Ambrosio. A lo largo de los siglos, este monasterio ha sido objeto de numerosas leyendas e historias, algunas de las cuales mezclan la realidad con la ficción, pero todas cargadas de un enigma que sigue despertando la curiosidad de quienes se atreven a indagar en los recovecos más oscuros de la historia religiosa. Este monasterio no solo se destacó por su trascendencia religiosa, sino también por las controversias que surgieron en su interior. La fascinación por los secretos ocultos en su interior se ha mantenido viva hasta nuestros días, con investigaciones históricas que continúan desvelando detalles sorprendentes y revelando cómo las normativas eclesiásticas de la época intentaban controlar y reprimir los impulsos humanos más básicos, sin tener en cuenta las pasiones que ardían en lo más profundo de sus muros. Los relatos que han sobrevivido sobre el monasterio de San Ambrosio incluyen historias de monjas que, a pesar de las estrictas reglas impuestas por la Iglesia, desafiaban la normativa y buscaban formas de escapar de la represión emocional. Así, se formaban alianzas clandestinas y se tejían historias de amor y deseo que escapaban de las reglas impuestas por la institución. Estos relatos, aunque condenados por la moral de la época, han dejado una huella imborrable en la historia del monasterio y continúan siendo una fuente de fascinación para aquellos interesados en las complejidades de la vida religiosa medieval. A lo largo de los años, muchas de estas historias se han transmitido de generación en generación, y aunque algunas fueron silenciadas en su momento por la poderosa influencia de la Iglesia, otras han quedado registradas en documentos históricos que permiten vislumbrar la realidad detrás de las sombras. Sin lugar a dudas, el monasterio de San Ambrosio sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos de la historia religiosa, un escenario donde las pasiones humanas y las reglas eclesiásticas se encontraron de maneras sorprendentes y muchas veces sorprendentes. Esta historia, que parece sacada de una novela, es en realidad una ventana hacia los aspectos más oscuros y secretos de una institución que ha jugado un papel crucial en la historia del mundo. La fascinación por el monasterio de San Ambrosio sigue siendo tan fuerte hoy como lo fue en la Edad Media, y el misterio que envuelve sus muros continúa siendo un tema de debate y reflexión. Durante siglos, la reputación del monasterio de San Ambrosio permaneció oculta, rodeada de susurros y rumores que solo se compartían con cautela. No fue sino hasta que los archivos secretos de la Iglesia fueron finalmente investigados que se empezó a descubrir la verdad detrás de lo sucedido en ese enigmático convento. Registros y testimonios que habían estado guardados en la oscuridad durante años salieron a la luz, revelando incómodas realidades que la institución había intentado ocultar meticulosamente. En el corazón de esta historia sombría se encontraba una figura enigmática y tan fascinante como inquietante: María Luisa, la abadesa del monasterio. Una mujer de belleza impresionante, pero con una personalidad dura y despiadada, que ejerció una influencia absoluta sobre aquellos que la rodeaban. Su poder era absoluto y a medida que consolidaba su dominio sobre la comunidad religiosa, decidió desafiar las reglas más fundamentales del convento, ignorando el voto de castidad y las normas de abstinencia que se esperaban en San Ambrosio. María Luisa no encontraba consuelo en la oración ni en la meditación,
sino en las relaciones prohibidas que mantenía con otras monjas. Bajo su liderazgo, el convento se transformó en un lugar que nada tenía que ver con la devoción y pureza que se suponía debía representar. La atmósfera de santidad y recogimiento que caracterizaba a los conventos tradicionales se vio sustituida por una especie de desorden oculto y un clima de transgresión constante. Cuando algunos miembros de la comunidad religiosa comenzaron a cuestionar sus actos y a exigir explicaciones sobre su comportamiento, ella ideó una estrategia astuta para mantener su control. Aseguró que todas sus acciones, por más controvertidas que fueran, respondían a un propósito divino y que su papel dentro del convento era superior a cualquier otra autoridad. Se autoproclamó una guía espiritual, una figura mística que debía ser venerada sin reservas. Mediante una hábil manipulación psicológica, logró convencer a sus seguidores de que su poder no debía ser cuestionado, sino acatado ciegamente. Los registros históricos de la época indican que María Luisa no solo mantuvo relaciones dentro del convento, sino que también sostenía un vínculo secreto con un sacerdote de un monasterio cercano. Esta relación con el clérigo fortaleció aún más su posición de poder, lo que le permitió controlar no solo a las monjas, sino también a otros miembros de la iglesia local. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a mantenerse en silencio ante lo que estaba ocurriendo tras las paredes del convento. Algunos monjes, escandalizados por las prácticas de la abadesa, intentaron destapar los secretos del monasterio de San Ambrosio, buscando una forma de hacer públicas las irregularidades. Pero cualquier intento de exponer los abusos terminó de la peor manera. Aquellos que se atrevieron a desafiar la autoridad de María Luisa enfrentaron represalias severas. Sus voces fueron silenciadas rápidamente, dejando claro que la abadesa no estaba dispuesta a permitir que nadie pusiera en peligro su poder y su posición. Quienes intentaron rebelarse fueron castigados de forma ejemplar, con severas consecuencias para aquellos que osaron desafiar la tiranía de su gobierno. A través de estas tácticas de control, María Luisa demostró que su reinado dentro del convento era indiscutible y que cualquier intento de desacato sería aplastado sin piedad. Este comportamiento despiadado, combinado con la astucia y la manipulación, contribuyó a consolidar su imagen como una figura temida dentro de la comunidad religiosa. Sin embargo, lo que muchos desconocían era que detrás de la fachada de poder y control se escondía una historia aún más oscura, donde la verdadera naturaleza de las relaciones dentro del monasterio revelaba una trama de corrupción y abuso de poder que, aunque silenciada en su momento, comenzó a salir a la luz con el paso del tiempo. El monasterio de San Ambrosio, en lugar de ser un refugio de fe y devoción, se convirtió en un escenario de secretos, manipulaciones y pasiones ocultas que marcaron su historia de manera indeleble. Las revelaciones sobre lo que ocurría dentro del monasterio no se limitaron únicamente a relaciones prohibidas. Con el paso del tiempo, las decisiones cuestionables se volvieron una práctica habitual, y los documentos históricos confirman que los eventos dentro del convento iban mucho más allá de lo que se esperaba de una institución religiosa. Sin embargo, llegó un momento en el que la verdad ya no pudo ser ignorada. A pesar de los intentos por mantener el silencio, la presión aumentó. Y aunque el público fue finalmente silenciado, los accesos a información que destapaban las prácticas dentro del convento romano fueron imposibles de evitar. Frente a la creciente presión externa, la Iglesia se vio obligada a iniciar una investigación oficial, con el fin de aclarar los oscuros sucesos que afectaban a su comunidad. Tanto María Luisa como la sacerdotisa involucrada fueron sometidas a un juicio eclesiástico, en el cual el veredicto fue contundente. Ambas fueron halladas culpables. La magnitud del escándalo fue tal que las sanciones no tardaron en llegar, pero lo que más sorprendió a las autoridades eclesiásticas fue la repercusión pública que alcanzó el caso, causando un verdadero impacto en la imagen de la Iglesia. Intentaron, en vano, minimizar los efectos del juicio, temiendo que este caso afectara irreparablemente su reputación. Los detalles más comprometedores fueron cuidadosamente ocultados y archivados durante décadas, con el fin de restringir el acceso a la verdad de lo que realmente sucedía entre las paredes de aquel monasterio. La historia que surgió no fue la que la Iglesia deseaba que el mundo conociera, pero las evidencias, aunque parcialmente limitadas, fueron suficientes para mostrar la corrupción que se había infiltrado en uno de los lugares de más pureza de la época. El proceso de adaptación de las monjas a las estrictas reglas del monasterio nunca fue sencillo ni rápido. A pesar de la rígida disciplina impuesta por la institución,
El deseo humano de afecto y la búsqueda de satisfacción personal siempre fueron fuerzas poderosas que desafiaban las restricciones religiosas. Muchas monjas, conscientes de las normas impuestas, encontraron formas de burlar los reglamentos y escapar del constante escrutinio de las autoridades eclesiásticas. Utilizaron su astucia para llevar a cabo encuentros clandestinos y buscar conexiones emocionales en un entorno donde el amor y la intimidad estaban completamente prohibidos. Este fenómeno no fue aislado ni exclusivo de San Ambrosio. En muchos conventos de la época, las monjas se vieron enfrentadas a las mismas tensiones entre sus deseos humanos y las estrictas reglas religiosas que les prohibían satisfacerlos. Los monasterios, lugares de recogimiento y devoción, se convirtieron en el escenario de luchas internas, donde las pasiones ocultas y las prohibiciones religiosas chocaban con la realidad humana de quienes vivían allí. Las tensiones dentro del convento de San Ambrosio reflejan una realidad más amplia, donde las estrictas normas religiosas no pudieron evitar que los lazos humanos se formaran, ni que la necesidad de afecto y conexión afectara las decisiones de aquellos que, a pesar de sus votos, eran vulnerables a la misma naturaleza humana que trataban de reprimir. Si te sorprendieron los secretos revelados sobre el monasterio de San Ambrosio, no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias misteriosas como esta. Deja tu comentario y comparte tus impresiones sobre lo ocurrido en este convento. Y recuerda, la historia está llena de enigmas que aún esperan ser desvelados. Quédate con nosotros para más contenido fascinante.